Cordial saludo, mi nombre es Manuel Peña, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del CERT de Ibagué. Aquí me presento con mi cédula. En este video les voy a explicar el desarrollo de la actividad de la fase 3 del curso Electrónica de Potencia, donde se requiere realizar la simulación de un sistema de control SPWM, que significa modulación por ancho de pulso sinusoidal, aplicado a un variador de frecuencia con el fin de controlar la velocidad de motores de corriente alterna. Entonces, en el primer punto, nos piden calcular, perdón, nos piden seleccionar unos datos que son los del índice de modulación de amplitud, índice de modulación de frecuencia y el voltaje pico de la señal triangular para calcular el voltaje pico de la señal de control y la frecuencia de la señal del portador. Entonces, para calcular eso nos vamos a basar en dos fórmulas, que es el índice de modulación de amplitud y el índice de modulación de frecuencia. Las vamos a despejar e intercambiamos valores para obtener el voltaje de la señal de control y la frecuencia de la señal portadora. Entonces, ya después de obtener esos valores, vamos al software a a realizar la simulación. Entonces tenemos acá dos generadores de señal, una señal sinusoidal y una señal triangular. Tenemos unos amplificadores operacionales para hacer la actividad del inversor, para realizar el inversor, los comparadores y el diferenciador. Entonces vamos a ver cómo se ve en el osciloscopio uno. Vamos a ver cómo vemos el inversor. Listo, acá en el osciloscopio uno tenemos la de color amarilla, es la onda senoidal. Tenemos la onda color azul, eh, la señal color azul, que es la onda senoidal inversa, es la resultante de este amplificador operacional, ¿sí? Aquí al positivo, o sea, al no inversor va tierra, y al inversor va la señal positiva de aquí del generador de señal. También tenemos pues claramente la alimentación de esta amplificadora operacional, que es de 9 y menos 9 voltios. Listo. Eh, entonces vemos por acá entonces el resultado de la señal inversa, como les venía diciendo. También vemos la señal triangular. Vamos a mirar acá en detalle esas dos señales, listo, la senoidal y la triangular. Entonces vemos que la triangular aquí en este pico tiene 2.5 voltios, y acá en este otro pico tiene menos 2.5, listo. Entonces vemos que es lo mismo que nosotros estamos generando, o sea, lo que nos muestra el osciloscopio es lo que nosotros generamos acá. Aquí nosotros ingresamos los valores que tenemos en la tabla, que es una amplitud de 5 voltios y 900 Hz para la señal triangular, y para la senoidal 60 Hz, una frecuencia de 60 Hz con una amplitud de 3.70 voltios. Entonces aquí tenemos en este pico 1.85 y en este otro pico menos 1.85 en la señal senoidal. Listo, ahí lo vemos. En este osciloscopio uno también vemos la señal resultante, la SPWM que requerimos, pero hablaremos un poquito más en detalle después, ¿vale? Entonces, después de obtener la señal inversora, también tenemos este comparador, uno, que este compara la señal senoidal con la triangular, ¿listo? Entonces va a comparar si la senoidal es mayor que la triangular. Vamos a verlo en el osciloscopio 2. Aquí lo tenemos. Entonces, como vemos aquí, aquí tenemos la senoidal y la triangular, la comparación de ellas dos. Y aquí tenemos esta es la señal resultante, que es una señal unipolar SPWM, la cual ya está modulada y me va a enviar un alto cuando la señal senoidal sea mayor que la triangular, y un bajo cuando viceversa, cuando la triangular es mayor que la senoidal. Asimismo va a funcionar eh, el otro comparador. Vamos a verlo, es el 3. Listo, acá tenemos la comparación de la señal senoidal inversa
Es decir, en este comparador tenemos la comparación de esta señal, va aquí al no inversor, y la triangular que va al inversor. Listo, esas dos señales vamos a comparar. Entonces vamos a ver esa comparación. Acá la tenemos. Listo. Igual va a ser lo mismo. Cuando la senoidal es mayor, va a enviar un alto, y cuando la triangular es mayor, va a enviar un bajo. Como se dan cuenta, pasa en las dos comparaciones. Cuando la señal senoidal va por acá arriba, los altos son más anchos, y cuando va por acá abajo, los anchos son más angostos. Entonces, ahora por último, tenemos un amplificador operacional para el diferenciador. Esta va a realizar una diferencia, a establecer una diferencia, a calcular una diferencia de estos valores comparados, del comparador uno, de la señal resultante del comparador uno con la señal resultante del comparador 2. Entonces vamos a verlo aquí en el osciloscopio número 4. Aquí está, listo. Entonces vamos a detenerlo y vamos a ver aquí, estas son el comparador uno, la señal azul el comparador uno y la señal fucsia el comparador 2. Va a establecer entonces una diferencia. ¿Cómo va a funcionar acá? Estas dos señales unipolares dan como resultante esta señal bipolar, que es la verde, pues estableciendo esa diferencia. Entonces, fíjense que cuando acá en la azul tenemos un uno, o sea, un alto, y acá en la fucsia tenemos un cero, que es un bajo, nos va a dar acá en la verde un alto. Y viceversa, cuando acá hay un cero y un uno también nos va a dar un alto. Pero si acá hay un cero y un cero nos va a dar un bajo. Y si acá hay un uno y un uno nos va a dar un alto. Entonces aquí los vemos. Vemos que el azul nos da un uno y la fucsia nos da un cero, entonces da un alto. Ese alto lo da hasta aquí. Entonces ya aquí en este momento eh, las dos señales me dan un cero. Entonces ya aquí también me da un bajo, o sea, un cero en esta señal bipolar. Y así va a funcionar. Tengan en cuenta, vamos a verlo aquí, que esta señal bipolar va a ir en relación a la señal senoidal original, ¿sí? A la señal de control original. Como ven, cuando esta señal va por acá abajo, esta señal bipolar es negativa. Y cuando esta señal senoidal originaria es positiva, la señal resultante de ese PWM también es positiva. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo.